¿Y si el mar Báltico acaba de dejar de ser una simple ruta comercial y se convierte en la chispa de una crisis internacional? Hasta hace poco, el Báltico era sinónimo de estabilidad y comercio fluido entre naciones. Pero todo cambió con la reciente captura de un petrolero ruso. Ya no es solo un corredor de mercancías, ahora es una línea de frente, cargada de tensión y riesgo. La operación encabezada por fuerzas especiales polacas fue cualquier cosa menos rutinaria. Comandos armados, helicópteros sobrevolando las olas, tripulación sometida a la fuerza. Esto no fue una inspección común, sino un asalto calculado dirigido a interrumpir, y quizás paralizar, la red marítima de Moscú. Lo más inquietante es lo que hallaron a bordo. Sistemas secretos de comunicación y documentos que, según fuentes de inteligencia, apuntan a actividades más allá del simple transporte de petróleo. Hablamos de posibles operaciones de espionaje marítimo en pleno corazón de Europa. La reacción internacional no se hizo esperar. En Kaliningrado, Rusia movilizó de inmediato sus fuerzas militares y amenazó con represalias directas, incluso con la captura de barcos extranjeros en sus puertos. Alemania y Estados Unidos, por su parte, respondieron con nerviosismo y llamados de urgencia a la contención. La pregunta es inevitable. ¿Estamos siendo testigos del primer acto de una nueva guerra marítima en Europa? Si esto es solo el principio, la economía del continente, la seguridad de las rutas comerciales y la propia paz europea podrían estar bajo una amenaza real y creciente. ¿Cómo llegó el mar Báltico a este punto de ruptura? Para entenderlo, retrocedamos en el tiempo y exploremos el origen de esta crisis. Para comprender cómo se desató esta tormenta en el Báltico, es fundamental analizar los antecedentes y el contexto que convirtieron un simple corredor comercial en el epicentro de una crisis geopolítica. Durante años, el Báltico fue la autopista tranquila de Europa. Pero todo cambió en una noche. Lo que parecía un simple corredor comercial se transformó, de repente, en una zona de alto riesgo geopolítico. Las aguas frías del mar Báltico han sido clave para el transporte de hidrocarburos y mercancías vitales, conectando puertos estratégicos desde San Petersburgo hasta Hamburgo. Cada día, docenas de buques cruzaban esta ruta, moviendo petróleo, gas y productos esenciales para la economía europea. Sin embargo, bajo la superficie de esa normalidad, había una red oculta. Petroleros envejecidos, operados por empresas registradas en paraísos fiscales y navegando bajo banderas de conveniencia, se convirtieron en protagonistas de un fenómeno conocido como la flota sombra. Esta flota sombra ha sido fundamental para eludir sanciones internacionales, permitiendo que el petróleo ruso llegue a mercados que, al menos en el papel, deberían estar cerrados para Moscú. El procedimiento era claro. Sanciones en documentos, pero sin intervención directa en las rutas marítimas. El papel de las aseguradoras, compañías offshore y rutas enrevesadas garantizaba una aparente legalidad. El resultado era una paradoja. La normalización de estas prácticas brindaba estabilidad al comercio, pero también generaba impunidad. Todos lo sabían, pero nadie intervenía físicamente. Hasta ahora. En los últimos años, la presión internacional sobre Rusia ha forzado a este sistema a crecer y sofisticarse. La economía rusa depende cada vez más de la flota sombra, y cada buque que logra esquivar controles representa millones en ingresos y un golpe a la credibilidad de las sanciones europeas. Pero este equilibrio frágil ha sido roto. La captura reciente de un petrolero en el Báltico no es solo una excepción. Es el comienzo de una nueva era, donde las sanciones dejan de ser simples firmas en papeles para convertirse en operaciones físicas con riesgos reales de escalada. ¿Qué motivó a las autoridades polacas a arriesgarse y dar el primer paso hacia la confrontación? ¿Por qué ahora? Para entender esa decisión sin precedentes, debemos sumergirnos en la noche exacta en que la rutina del Báltico se rompió y desglosar minuto a minuto cómo se desarrolló la operación que cambió el rumbo de la región. Un abordaje nocturno que recuerda a una película de guerra, pero esto sucede en la Europa del siglo XXI. Imagina el rugido de helicópteros,
comandos armados descendiendo sobre la cubierta, y una tripulación sorprendida sin espacio para preguntas. Así fue la operación. Comandos polacos enmascarados, armas en mano, ejecutaron una requisa total de documentos, y neutralizaron inmediatamente las comunicaciones del petrolero. Esta vez no se trataba de una simple inspección fronteriza. El nivel de seguridad desplegado fue inédito para un solo buque. Reunión urgente del Consejo Nacional de Seguridad en Varsovia, intervención de las más altas autoridades militares y políticas, e instrucciones de actuar sin titubeos. Estamos ante una demostración de fuerza, donde la defensa regional se convierte en una cuestión de Estado, y cualquier barco sospechoso puede ser bloqueado, abordado y puesto bajo control nacional en cuestión de minutos. Durante el registro, surge el hallazgo inesperado: material de comunicación militar sofisticado y documentación que sugiere coordinación con estructuras rusas más allá de cualquier contrato oficial. No es solo petróleo ni contrabando. La prensa ya habla abiertamente de espionaje y menciona el uso de la llamada flota sombra rusa, una red de buques implicados en operaciones logísticas y recolección de inteligencia disfrazadas de comercio ordinario. La reacción internacional no tarda. Polonia, en tono desafiante, acusa al buque de graves violaciones de las sanciones y justifica la intervención como acto de autoprotección regional. Moscú, por su parte, responde con dureza. Acusa a Varsovia de cometer un acto de piratería de Estado y amenaza con respuestas simétricas, advirtiendo de posibles arrestos de barcos occidentales en sus propios puertos. En Kaliningrado, unidades militares entran en estado de alerta, mostrando que este no es un incidente menor. Mientras tanto, Alemania observa la crisis con temor. Teme una escalada que desemboque en guerra comercial, bloqueos en cadena y una parálisis de las rutas energéticas vitales para Europa. Washington opta por un silencio estratégico, midiendo aún sus cartas y el alcance real de estas acciones. Pero en los pasillos de los gobiernos y empresas se habla ya de un riesgo sistémico. Si este tipo de intervención se normaliza, cualquier transporte marítimo internacional podría convertirse en objetivo, y los mares en auténticos campos minados políticos. Las aseguradoras revisan pólizas, los armadores retienen fletes, y los precios del crudo amagan con dispararse. El incidente deja claro que la frontera entre acción policial y militar se está difuminando, y que la economía global depende cada vez más de equilibrios frágiles. El abordaje al petrolero no es solo una advertencia, sino un cambio de reglas en la región. Cualquier cargamento sospechoso puede detonar una crisis internacional en minutos, con consecuencias impredecibles para todos los actores involucrados. La gran incógnita. ¿Estamos ante un episodio aislado o frente al primer capítulo de una cadena de bloqueos y represalias capaces de alterar el mapa energético del continente? Lo que ocurra en los próximos días decidirá si el mar Báltico se convierte definitivamente en frontera militarizada. Lo que empezó como una redada puede terminar como una guerra de bloqueos sin precedentes. Lo que hasta ayer eran simples controles aduaneros, hoy son operaciones militares con comandos armados abordando embarcaciones civiles. El precedente polaco ha roto un tabú. Por primera vez, una potencia europea interviene físicamente un barco comercial bajo pretexto de sanciones, y lo hace de manera abierta y sistemática. No es un caso aislado. Tras el ejemplo de Polonia, otros países europeos ya trabajan en leyes que permitirían detenciones preventivas de buques bajo la mera sospecha de evasión. Se discute la creación de listas negras, inspecciones sorpresivas y la ampliación del poder de las fuerzas marítimas para actuar incluso fuera de aguas nacionales. La lógica del control se está transformando rápidamente en política de bloqueo. Moscú, por su parte, amenaza con medidas espejo igual de contundentes. Rusia estudia endurecer los controles sobre barcos occidentales, en particular los de países miembros de la OTAN, y advierte que cualquier detención podrá tener represalias inmediatas, desde restricciones de acceso a puertos clave hasta posibles incautaciones de embarcaciones. Se abre la puerta a una escalada de detenciones cruzadas en todo el Báltico y más allá. El riesgo de efecto dominó es inminente.
Cada retención o inspección aumenta la tensión y alimenta la posibilidad de represalias. Compañías de seguros suben sus primas, navieras replantean rutas, y los costos del transporte marítimo comienzan a dispararse. Todo esto amenaza con una parálisis logística que podría afectar desde materias primas hasta productos de consumo diario en toda Europa. La economía alemana y la de los países escandinavos, fuertemente dependientes de las rutas marítimas del Báltico, están particularmente expuestas. Un bloqueo parcial del corredor sería suficiente para ralentizar fábricas, vaciar estanterías y disparar precios en cuestión de semanas. Las cadenas de suministro, frágiles tras años de crisis global, podrían colapsar bajo la presión combinada de bloqueos y amenazas militares. Pero hay un peligro aún mayor: la posibilidad de que un solo error militar, un disparo malinterpretado, una maniobra imprudente, una falsa alarma, convierta el conflicto comercial en un enfrentamiento bélico abierto. En un mar congestionado de barcos de carga y fragatas armadas, basta un incidente para cruzar el punto de no retorno y desencadenar una crisis militar de consecuencias imprevisibles. En este escenario, la estabilidad económica de Europa y la seguridad de las rutas marítimas internacionales están en juego. Si la escalada continúa sin freno, el comercio europeo podría paralizarse y una confrontación militar directa dejaría marcas profundas en la economía global y en el orden marítimo internacional. ¿Existen opciones para detener esta espiral antes de que el daño sea irreversible? Veamos qué pueden aprender empresas, gobiernos y ciudadanos ante este nuevo escenario de crisis. Si el mar ya no es neutral, ¿cómo pueden las empresas y los países proteger su comercio y su economía? La captura de un petrolero en el Báltico marca el inicio de una era donde cualquier barco es vulnerable. Para las empresas, esto significa que ya no basta con rutas tradicionales ni seguros convencionales. Cada trayecto podría estar sujeto a detenciones, inspecciones forzadas o incluso represalias directas, y las viejas estrategias ya no garantizan la entrega segura ni la continuidad del negocio. El mercado de seguros marítimos enfrenta una presión sin precedentes. Las aseguradoras, temerosas de pérdidas millonarias, pueden dejar de cubrir ciertas rutas, especialmente las consideradas de alto riesgo. Esto encarece enormemente el transporte y podría llevar al colapso de sectores enteros, afectando la disponibilidad de productos y el precio de la energía en todo el continente. Los gobiernos europeos se ven atrapados en un dilema: proteger sus fronteras y sancionar el contrabando, o garantizar el flujo de mercancías vitales para sus economías. Un bloqueo total del Báltico, o de cualquier otra ruta clave, podría provocar una reacción en cadena que afecte desde la industria pesada hasta el consumidor común, amenazando miles de empleos y la propia estabilidad política de la región. En este escenario, la diplomacia se convierte en la única herramienta capaz de evitar que la tensión se transforme en una crisis incontrolable. Cada reunión, cada llamada entre cancillerías es una oportunidad para desescalar, pero también una carrera contra el tiempo. Cualquier error de cálculo puede convertir un incidente aislado en el detonante de una confrontación mayor. La mayor lección para empresas, gobiernos y personas es clara. En un mundo sin mares neutrales, la supervivencia requiere anticipación y adaptación. No prepararse implica perder dinero, tiempo, credibilidad y, en última instancia, poner en peligro la seguridad física y nacional. Hoy, los líderes europeos debaten a contrarreloj. Cada decisión en los próximos días determinará no solo el futuro del comercio marítimo, sino la estabilidad de Europa en su conjunto. Pero, ¿qué está ocurriendo en las mesas de negociación y en los centros de mando? A continuación, analizamos cómo se están tomando las decisiones más críticas y quién tiene realmente el control en esta nueva era de incertidumbre. Hoy es el Báltico. Mañana, ¿dónde será la próxima chispa? Lo que vemos ahora podría ser solo el primer capítulo de una serie de enfrentamientos que redefinirán la seguridad en los mares del mundo. Ignorar la militarización de las rutas comerciales es dejar la economía y la seguridad europea en manos del azar y la fuerza. Cada incidente como el del petrolero en el mar Báltico es una señal de alerta.
La línea entre comercio y conflicto se ha vuelto borrosa, y ningún país puede considerarse a salvo. Las rutas que hasta ayer garantizaban el flujo constante de recursos, hoy se han transformado en posibles escenarios de tensión militar. Las decisiones tomadas por gobiernos y empresas en este momento pueden ser la diferencia entre estabilidad y caos en los próximos años. La pregunta ya no es si habrá nuevas operaciones de fuerza, sino cuándo y dónde aparecerá el siguiente foco de choque. Europa, dependiente de su red marítima para sostener su economía, enfrenta una amenaza silenciosa pero creciente, donde el poder se mide en fragatas y no solo en acuerdos comerciales. Debemos mantenernos vigilantes. Lo que ocurre en el mar no es un espectáculo distante, sino un factor que afectará desde el precio de la gasolina hasta la seguridad de cada puerto. La nueva normalidad exige ojos abiertos y mentes críticas frente a cada movimiento en el tablero marítimo global.